nos sirve también como una introducción al tema que queremos desarrollar hoy, ¿verdad? Que es esencialmente el amor. Así escribió Martí el 25 de marzo de 1895. Madre mía, hoy, 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil, pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Abrace a mis hermanas, a sus compañeros. Ojalá pueda algún día verlos a todos a mi alrededor, contentos de mí. Y entonces sí, que cuidaré yo de usted con mimo y con orgullo. Ahora bendígame y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. La bendición, su José Martí. Una carta preciosa de Martí donde demuestra, yo creo que algo que tenemos todos los cubanos. Los cubanos tenemos a esa figura maternal como algo esencialmente sagrado, ¿no? La mamá para nosotros los cubanos es algo fundamental. Has dicho la palabra correcta, porque es lo más sagrado que tenemos en la vida. Exactamente. Y yo creo que las madres cubanas que han tenido que vivir esta época de Cuba, si analizamos dónde el sistema, la dictadura comunista cubana, ha ido directamente a qué miembro de la familia, un sistema como el que sufre nuestra patria, ha dañado directamente, primero, es a la madre de la familia. ¿Por qué? Porque la madre cubana que reconoce el horror en el que está la isla ahora mismo en este momento, por instinto protege a su hijo. Te lo digo yo porque cuando era un chiquito en mi casa, mami siempre me decía: Javierito, no vayas a decir eso en ningún lado, ¿ok? Que no saca de la calle, ¿no? Entonces yo, mi papá... Yo creo que eso ocurría en todas las casas cubanas. Mi papá siempre hablaba conmigo de muchas más cosas, pero mi madre, para protegerme, oye, que no se te ocurra decir esto en la escuela, entonces, que no lo repitas en la escuela. No lo repitas en ningún lado que te quieran oír. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, es una cosa muy interesante. La madre protege a su hijo, reconoce el peligro, ¿no? Y va inmediatamente a proteger a ese hijo. Pero ese niño nace con una doble personalidad desde la inocencia. O sea, la inocencia se viola con un sentido doble de tu propia personalidad. Entonces los niños en Cuba desde chiquitos saben que hay cosas que yo puedo decir aquí y viven con temor. Y hay cosas que yo puedo decir allá. Sí. Entonces el miedo se siembra en la inocencia y tú empiezas a crecer como una mata que tiene una hierba mala al lado, que es el miedo. Tú no la conoces, es una hierba invisible, pero la tienes por dentro. ¿Qué sucede? La madre está protegiendo, esa madre, suponiendo, vamos a llamarle, la generación de los padres y de las madres, protegen a las nuevas generaciones. Le engendran, sin querer, el miedo que ellos tienen, y la generación que va surgiendo está completamente consumida. O sea, estás criando niños y niñas que no tienen valor, que tienen miedo para protegerse desde chiquito. Entonces, ¿qué sucede? La madre cubana ha tenido muchas facetas. Una, sobrevivir en el comunismo. Dos, tratar de que los hijos, de cualquier manera, de lo que haya, vete a tocar el piano, vete a tocar el violín, mira a ver si estudias para que te hagas dentista, etc. Tratar de que los niños echen para adelante de alguna manera. Y en el caso de esta parte de la historia de Cuba, tratar de que los niños de alguna manera se puedan ir. ¿No? Claro. O sea, abre la puerta y piérdete, porque aquí realmente no hay un futuro para ti. Sí, que estudien una carrera para ver si de alguna manera se van. Sí. O sea, que la madre está haciendo su función bajo un estrés, como le dicen aquí, real. Están tratando de alimentar a sus hijos en un país donde no hay comida. Están tratando de enseñar a sus hijos en un país donde no hay maestros. Y están tratando de curar a sus hijos en un país donde no hay medicina, ni hay doctores. Entonces, esa madre cubana
se tiene que volver un mago para poder soportar ese problema. No, y vivir bajo la presión de un sufrimiento tremendo, porque continuamente Pero- lo que ves son escollos. Pero el sufrimiento también es múltiple. ¿Por qué? Porque la madre que se queda en Cuba, la madre que no sale de Cuba, que no se va, se queda, y hay miles de millones de madres en Cuba que sus hijos viven en el extranjero. Entonces, la distancia del hijo, esa madre tuvo que aprender a vivir también sin su hijo. O sea, no está. O sea, vive en otro país, vive en otra cosa, me llama, me quiere mucho, me ayuda, está pendiente de mí toda su vida, pero no está físicamente el hijo. Entonces, en Cuba hay una cantidad de madres que no tienen a sus hijos enorme. O sea, quiere decir que esa madre tuvo que tratar de vivir con ese dolor también. No solamente eso, la madre que se fue de Cuba y se llevó a sus hijos, pensando, la semana pasada estábamos hablando de mi suegra, por ejemplo, la escritora Miriam Morel, y entonces llegan a Nueva York, dos niñas pequeñas, se ven en un lugar donde dice, bueno, imagínate, ¿y ahora qué hacemos aquí? Bueno, mi suegro tenía un hermano que era ferretero, y ahí empezó mi suegro a trabajar en la ferretería, y vamos a comprarnos una casita, y así empezaron a hacer su economía y su vida, pero bajo un frío de demonios y en unas condiciones de vida que la madre cubana entonces tiene que adaptarse a una cultura nueva, ella, para poder terminar de criar a los niños que trajo. Después que esos niños crecen, ella se tiene que adaptar a la realidad de esos hijos, que ya no es Cuba esa realidad de ellos, es una vida diferente. Por ejemplo, me pasa a mí con mi esposa Lixi. Mis hijos hablan español, tú los conoces, Gonzalo y Miriam hablan español perfectamente bien, ¿no? Porque eso es lo que se habla en la casa. Pero nosotros a veces salimos, el otro día estábamos fuera y fuimos a comer con una serie de amigos de ella, qué sé yo, y ellos se comunican en inglés. Entonces tú te das cuenta de que te tienes que adaptar a otro idioma para inclusive transmitir tus sentimientos en un idioma que les llegue a ellos, porque ellos piensan en otro idioma. La madre cubana ha tenido en el destierro que convertirse también en otra persona y adaptarse a esa realidad nueva que tiene. Entonces, háblame de una madre que se fue de Cuba, dejó a los hijos con la abuela y está aquí en Miami trabajando en 2 o en 3 trabajos, como los conozco yo, y más de una, y 2 y 3, pero las conozco de nosotros, las conocemos, y llegan y dicen, bueno, imagínate, yo tengo 3 trabajos. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene 11 años en Cuba y está con mi mamá. Entonces, la madre cubana ha sido oprimida, avasallada, transformada por el dolor y por un gobierno que le fue directamente a ella para destruir la sociedad cubana. Entonces la madre cubana se merece hoy, que es el Día de las Madres, todo el respeto del mundo. Todas las madres se lo merecen, pero por lo menos el reconocimiento al valor que han tenido las madres cubanas para sobrevivir dentro de un régimen como el de Cuba y salvar a su familia.